Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café, nuestra serie Coffee and Crime. Hoy les voy a compartir una historia que conmocionó a España. El caso de José Betrón, mejor conocido como el monstruo de las quemadillas. Él denunció que había perdido de vista a sus hijos, Ruth y José, de 6 y 2 años, en un parque en octubre del 2011. Pero en realidad estaba mintiendo. Él sostuvo su inocencia durante una década. Gracias a May Rojas por recomendarme este caso. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho, es totalmente gratis. Solo tienes que hacer clic en el botoncito rojo que dice subscribe y listo. Recuerda activar la campanita de notificación. Y bueno, señores, como siempre digo, con mi cafecito en mano, ¿qué tal si comenzamos? José Betrón Gómez nació en el año 1973 en Córdoba. Provenía de una familia de clase media. Él nunca tuvo problemas de comportamiento y estudió en un colegio religioso. A los 18 años se enlistó en el ejército y fue cabo de infantería. En el 1994 participó en algunas misiones en Bosnia. Ahí se dio cuenta que eso no era para él, quedó traumado y decidió abandonar el ejército. Un tiempo después conoció a Ruth Ortiz, estudiante de veterinaria, y empezaron una relación. En el 2002 se casaron y se establecieron en la ciudad de Huelva. El 2 de octubre del 2005 tuvieron a su primera hija, Ruth, y el 10 de septiembre del 2009 a su segundo hijo, José. El 15 de septiembre del 2011, Ruth le pidió el divorcio a José y él no lo tomó muy bien. Él estaba convencido que ella lo estaba engañando, pero la realidad es que para ella la situación, es decir, el matrimonio, era ya insoportable. José no era lo que aparentaba. Era un hombre sumamente controlador, abusivo y tenía un comportamiento inquietante. Sus manías estaban llevando prácticamente a Ruth al punto de la locura. Ella incluso buscó ayuda psicológica, la cual la hizo darse cuenta que debía divorciarse de inmediato. Ya no podía sobrellevar la relación ni siquiera por los niños. Ella era infeliz y estaba cansada de los maltratos de José. Le confesó a su psicólogo que su esposo era, y cito textualmente, un lobo con piel de cordero. Ella describió a José como un hombre machista, controlador, celoso y obsesivo. Ruth comenzó a padecer de trastornos de alimentación y del sueño y fue diagnosticada con depresión debido a todo lo que estaba viviendo dentro del matrimonio. José hizo todo lo posible para que ella no lo dejara. Buscó ayuda psiquiátrica e intentaron continuar la relación, pero la situación se tornó imposible. Ruth estaba decidida y, como dije anteriormente, le pidió el divorcio el 15 de septiembre del 2011. En su diario personal, José escribió lo siguiente: tengo muchas manías. Soy escrupuloso, me molesta todo, que se sorban los mocos, escuchar comer. También escribió sobre sus celos. Él no podía tolerar que Ruth lo dejara. Matarla para él no era castigo suficiente. Por eso ideó un macabro plan para que ella se arrepintiera de haberlo dejado. El viernes 7 de octubre de este mismo año, es decir, el 2011, José recogió a sus hijos de la casa de Ruth en Huelva. Aprovechando que los tendría durante todo el fin de semana, fueron a la ciudad de Córdoba a visitar a su familia. Primero visitaron a sus padres, los abuelos de los niños. La mañana siguiente, el sábado 8 de octubre, José y los niños estuvieron en casa de su hermana Catalina. José se quedó en la casa con sus sobrinos mientras Catalina y su esposo hacían compras. Cuando regresaron del supermercado, su cuñado llevó a José y los niños a la casa de sus suegros, donde él había dejado su carro. A las 6:41 de la tarde, José Betrón llamó al número de emergencia. Él se escuchaba muy angustiado. Le dijo al operador que estaba en el parque Cruz Conde con sus hijos Ruth, de 6 años, y José, de 2. Los niños estaban jugando, él se distrajo por unos minutos. Cuando volvió a ver hacia ellos ya no estaban. Habían desaparecido. Emergencia 112 Andalucía, dígame. Sí, mira, estoy en Córdoba Capital, quería denunciar que no encuentro y en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el Sí. padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota. Es que estamos en Huelva, no hemos venido para aquí el fin de semana en Córdoba. De acuerdo, ¿cómo se llaman? José y Ruth. Y Ruth. ¿Apellidos? La niña lleva una malla rosa y una camiseta corta con lista rosita y blanca transversales. Rosa y blanca. ¿Y el niño? El niño una camiseta cortita azul con los bordes amarillitos y unos pantalones claritos. ¿Qué tiempo hace que los ha visto? Pues ahora ya media hora que no
que no los tengo localizados. ¿Cómo fue el momento? ¿Que usted se descuidó y ellos se perdieron de vista o cómo? Aquí un poco tumulto de gente y cuando he hecho mano a ellos, pues no los veo. De acuerdo, pues avisamos de inmediato. Gracias por llamar. Buenas tardes. Dijo que los buscó por todos lados, pero no los encontraba. La Policía Nacional se dirigió al parque y de inmediato comenzó la búsqueda. En un inicio pensaron que se trató de un secuestro. Esa misma noche José fue a la comisaría para hacer la denuncia formal de la desaparición. En su primera declaración dijo que él y la madre de los niños estaban en proceso de divorcio. Ellos vivían con la madre en la ciudad de Huelva y él los cuidaba durante el fin de semana. Y ese fin de semana en particular, él llevó a los niños a Córdoba a visitar a su familia. Dijo que fueron a la finca de sus padres, llamada Las Quemadillas. Comieron y luego los niños tomaron una siesta. Él aprovechó que los pequeños estaban durmiendo para hacer una hoguera en el patio, para así quemar todos los recuerdos que había en la finca de su ex esposa Ruth, como ropa, fotos, etc. Luego que los niños despertaron, los llevó al parque donde desaparecieron. Ruth Ortiz fue contactada e informada de la desaparición de sus hijos esa misma noche. Le preguntaron dónde se encontraba, a lo que respondió que estaba en Huelva donde ella vivía. Como ella y José estaban en proceso de divorcio, las autoridades pensaron que posiblemente uno de ellos se había llevado a los niños o los había escondido, como suele suceder en estos casos. Las autoridades interrogaron a los familiares de José y ellos afirmaron que él era un excelente padre, siempre estaba al pendiente de sus hijos y jamás les haría daño. Sus familiares creyeron la versión de José, que alguien había secuestrado a Ruth y al pequeño José. La búsqueda se extendió hasta altas horas de la noche, pero los niños no fueron encontrados. Al día siguiente, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del parque. Lo que descubrieron los dejó con más preguntas que respuestas. Las cámaras grabaron a José llegando al parque solo, sin sus hijos. Los niños no estaban en ninguna de las grabaciones, lo que significa que ellos nunca estuvieron en el parque ese día. Las autoridades entrevistaron a los testigos que estuvieron en el parque y la mayoría dijeron que no habían visto a los niños. Eso causó que comenzaran a sospechar de José. Otro descubrimiento muy importante es que la llamada al número de emergencia no se hizo desde el parque, sino desde la finca. Los investigadores concentraron su atención en la finca de la familia Bretón. Al día siguiente de la desaparición, Ruth viajó a Córdoba para ayudar con la búsqueda y asistir en la investigación. Ella dio detalles de su relación con José y la razón por la que decidió separarse de él. Dijo que él era muy machista, controlador, agresivo y tenía muchas manías. Como por ejemplo, cuando se sentaba a comer, él usaba tapones en los oídos porque le molestaba escuchar a las personas masticar. Él también estaba obsesionado con la limpieza, lavarse las manos y evitaba tocar superficies por el miedo extremo a los gérmenes, porque no quería tocar absolutamente nada. Tenía una fobia extrema, un punto que era enfermizo. Ruth llegó a pensar que él había escondido a los niños para hacerle pasar un mal rato debido al divorcio, porque hacía solo unas semanas atrás que ella le pidió el divorcio. Fue el 18 de septiembre y los niños aparecieron el 8 de octubre. Ese mismo día ella logró hablar con José. Cuando ella le preguntó dónde estaban los niños, qué había pasado, él le dijo fríamente, y cito textualmente, «Me tocó perder a los niños. ¿Qué se le va a hacer?». Eso la preocupó aún más. La desaparición de los niños Bretón se volvió muy mediático. Los medios de comunicación se interesaron en el caso. El 10 de octubre los investigadores obtuvieron una orden para revisar la finca. Pensaron que los niños podrían estar escondidos en algún lugar. Revisaron cada rincón, pero no los encontraron. Lo que sí encontraron y les llamó la atención fueron 2 cajas de tranquilizantes vacías y huesos pequeños en la hoguera donde supuestamente José había quemado los recuerdos de su matrimonio con Ruth. José le aseguró a las autoridades que los huesos eran de animales que Ruth tenía para hacer sus prácticas de veterinaria. Investigadores forenses removieron los huesos y los llevaron al laboratorio a ser examinados. 10 días después de la desaparición, José Bretón fue arrestado, bajo la sospecha que él había secuestrado a sus propios hijos. Su historia no tenía sentido. Había muchas incongruencias y contradicciones. Los investigadores estaban convencidos que José había escondido a los niños en algún lugar. Revisaron la casa de sus familiares, pero no encontraron nada. La finca y sus alrededores fueron revisadas numerosas veces, pero no tuvieron ningún resultado. Era como si los hubiera tragado la tierra. Así que decidieron emitir una alerta al Interpol en caso que los niños fueran sacados del país. La antropóloga forense de la policía, Josefina Lamas, analizó los restos óseos encontrados en la hoguera y determinó que correspondían a restos de animales. Al llegar a esta conclusión, los investigadores pensaron, bueno, mira, José había dicho la verdad, que los huesos pequeños
eran de animales. Sin embargo, ese informe retrasó la resolución del caso. Los investigadores revisaron el registro del celular de José y por medio de las cámaras de seguridad del área pudieron rastrear sus pasos. Pasaron los meses y el caso se estancó. José aseguraba que era inocente y decía la verdad. Desde la cárcel, él agradeció a su familia, a todas las personas de la comunidad por el apoyo y tomarse el tiempo de buscar a sus hijos. Ruth fue a la prisión en 2 ocasiones e intentó sacarle alguna información, pero él decía que no sabía nada. Estaba segura que él no simplemente había desaparecido a los niños, sino que había hecho algo peor. Además, tenía el presentimiento que había un error en el reporte de los huesos encontrados en la hoguera. Ella y su familia contrataron al antropólogo Francisco Echeverría. Francisco revisó el reporte de las autoridades, que decían que los huesos eran de animales, e inmediatamente se dio cuenta que habían errores en el análisis. Entonces decidió hacer su propia investigación. Él confirmó que los huesos encontrados en la hoguera eran restos humanos y podrían pertenecer a los niños. Se cree que el error se debió a que los huesos estaban tan calcinados que no pudieron extraer ADN para comprobar que eran humanos, y por eso la antropóloga dijo que eran de animales. Las autoridades regresaron a la finca a buscar más restos para hacer un tercer análisis. Y el 27 de agosto del 2012 pudieron confirmar que en efecto los huesos eran humanos. Determinaron que los pequeños habían sido consumidos por las llamas. La antropóloga Josefina Lamas admitió su error y fue destituida. José Betrón fue acusado formalmente de haber asesinado a sus hijos con premeditación y alevosía. El juicio comenzó el 17 de junio del 2013. El jurado estaba compuesto de 7 hombres y 7 mujeres. José negó haber matado a sus hijos. Dijo, y cito textualmente, que daría la vida entera por ellos y los quería con locura. Él se declaró inocente de todos los hechos. Sin embargo, la fiscal afirmó que había pruebas que Bretón mató de la forma más cruel a los niños y quemó sus cuerpos. La fiscal afirmó luego que Ruth le pidió el divorcio, José ideó un plan para quitarle la vida a sus 2 hijos y que sus cuerpos no aparecieran jamás. Eso sería lo que más haría sufrir a Ruth Ortiz. José fue a una consulta con su psiquiatra y le pidió una receta de antidepresivos y un calmante para la ansiedad. El 29 de septiembre compró los medicamentos. Entre el 5 y 6 de octubre compró una cantidad de leña y combustible en la ciudad de Huelva. Él compró más de 270 litros de combustible y lo guardó en el baúl de su carro. La mañana del 6 de octubre hizo un experimento con sus sobrinos, los hijos de su hermana Catalina. Él los dejó en un lugar público solos para ver cómo reaccionaban al darse cuenta que estaban solos. Su propósito con ese experimento era practicar su coartada, su reacción, cuando al día siguiente él reportara la desaparición de sus propios hijos. Esto es increíble, señores. Increíble. La fiscal continuó relatando que el día 7 de octubre él recogió a sus hijos y se fueron a Córdoba. Visitaron a sus padres, luego llevó a los niños a la casa de Catalina para que jugaran un rato con sus primos. Él aprovechó y se fue a la finca familiar a sacar las cosas que tenía en el baúl, la leña y el combustible que había comprado en Huelva. Cuando regresó a recoger a sus niños, le propuso a sus 2 hermanos, Catalina y Rafael Bretón, ir al día siguiente con sus respectivos hijos al parque La Ciudad de los Niños para pasar un rato todos juntos en familia con los niños. Pero todo eso era parte de su coartada. El día de los hechos, ese 8 de octubre del 2011, en el trayecto hacia la finca, él comenzó a darle a Ruth y al pequeño José los medicamentos que el psiquiatra le había recetado. Se cree que cuando llegaron a la finca, los niños ya estaban dormidos, o mejor dicho, sedados. Él llamó a su ex esposa Ruth, pero ella no respondió. Preparó la hoguera, colocó a sus hijos arriba de la leña, los roció con combustible y les prendió fuego. Él se quedó un buen rato ahí esperando a que se consumieran. Luego se fue al parque Cruz Conde. Llegó alrededor de las 6 de la tarde. Le mandó mensajes a su hermano Rafael y le hizo creer que estaba con sus hijos paseando por el parque. También llamó a su madre. A las 6:18 llamó de nuevo a Rafael y le dijo angustiado que había perdido a los niños. Su hermano y su cuñado fueron inmediatamente hasta el lugar para ayudarlo a buscarlos. Luego él llamó al número de emergencia para reportar la desaparición. La fiscal mostró que en las cámaras de vigilancia se veía claramente que Ruth y José no estaban en el carro cuando José conducía hacia el parque Cruz Conde. Cuando llegó al parque entró solo.
Durante el juicio se comprobó que José había planeado el crimen al menos 2 semanas antes. Los trabajadores de la estación de servicio de Huelva donde Bretón compró el combustible dieron su declaración, al igual que Ruth y otros testigos. Sin embargo, los familiares de José se negaron a declarar. El abogado defensor solicitó un examen psicológico, el cual determinó que el acusado no tenía problemas mentales. Un experto en psiquiatría declaró que Bretón no parecía tener ningún trastorno de la personalidad y su perfil no coincidía con una persona violenta o machista como Ruth alegaba. El 22 de julio del 2013, el jurado encontró a José Bretón culpable y fue condenado a 40 años de cárcel, 20 por cada uno de los asesinatos. Sin embargo, en el 2015 sus abogados solicitaron una reducción de su condena. Se ampararon a una ley del Código Penal de España que establece que una persona no puede ser condenada a más de 25 años si es imputado por 2 o más delitos. Por lo tanto, un juez le redujo la condena a 25 años y podría salir en libertad en el año 2036 a los 64 o 65 años. ¡Qué insólito! ¡Qué injusticia! En la cárcel, él intentó seguir manipulando la realidad y se iba de boca diciendo: soy inocente. Mis hijos fueron secuestrados, están desaparecidos. Envió a los medios de comunicación cartas asegurando que había gente que se había comunicado con él para decirle que sabía dónde estaban sus hijos. También inventó que la pequeña Ruth le había escrito una carta a su abuela materna donde decía, y cito textualmente: las personas que nos cuidan quieren hablar con papito. Por favor, abuela, deja que papito salga. Posteriormente, él fue evaluado nuevamente a profundidad. Y los psiquiatras llegaron a la conclusión que José es un psicópata, narcisista, rencoroso, celoso, controlador, obsesivo, agresivo, con 0 empatía, y yo pudiera agregar más a esa lista, pero mis palabras no son aptas para YouTube. Es muy probable que a este punto estarás pensando que ya, aquí terminó esa historia, pero no. En julio del 2021, 10 años después de los asesinatos, José finalmente confesó que él había asesinado a sus hijos. Explicó que lo hizo porque quería hacerle daño a su ex esposa, Ruth Ortiz. Dijo, y cito textualmente: estuve 15 días planeándolo todo porque quería hacerle daño a ella. Pero tranquilos, los niños no sufrieron. Yo jamás les haría daño. ¿Cómo así? Yo jamás les haría daño, pero los asesinó, le quitó la vida. ¡Qué hombre tan despreciable y despiadado! No tengo palabras, señores. Señores, ¿y cómo es posible que le hayan reducido la condena de 40 años a 25, a solo 25 años, después de lo que le hizo a esos niños? ¡Qué indignación! Tienes que ser una persona muy, pero que muy mala para hacerle daño a un niño solo para hacerle daño a la madre. ¡Qué caso tan escalofriante! En verdad que este caso me puso muy, muy mal. Y luego de esa sentencia me puse peor. Increíble. Bueno, mi gente, esa es toda la información que tengo para compartir con ustedes este lamentable caso. Déjenme saber su opinión al respecto, si habían escuchado de él. En verdad que, bueno, vuelvo y repito, no tengo más palabras que decir. Antes de despedirme, quiero recordarte que comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde, hora este de Estados Unidos. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte, regalarme dedito arriba, comentar, compartir. Toda esa interacción le deja saber a YouTube que te gusta el contenido de mi canal y me ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias por verme. Nos vemos el próximo domingo. Bye bye.